Lucas capítulo 23, versículo 26. Yo no quiero que usted deje de tener presente de que vamos a hablar de un Dios de oportunidad. Amén. Y yo quiero que a usted pueda meterse tanto, ya que repetimos hasta las moscas, decir que usted no se distraiga con nada, por más que escuche al de al lado, al de adelante, sí, para que usted pueda realmente meterse y decir, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? El de esta era un plato de ravioles. Ahora vamos a poner de nosotros, yo tengo el mío también, cada uno tiene un sueño. Y un pasaje muy bonito que está en el Salmo 126 dice que cuando seamos libertados de la cautividad de Sion seremos como los que sueñan. El que sueña vive el sueño. Yo me preparaba y hoy miraba en casa y todavía tengo papeles escritos y cosas que uno quería compartir. Cuando salga a la iglesia de la calle, le decía. Y algunos me miraban y me decían, pero uruguayo, ¿cuándo? Digo, no, eso ya no sé cuándo. Digo, pero un día voy a estar en una iglesia de la calle. Por eso digo que para mí estar acá es parte de un sueño mío también. Para mí estar en la iglesia cuando voy los fines de semana, para mí estar en la iglesia en las cárceles, para mí es un sueño. Para mí realmente es un sueño porque el diablo me había metido en mi cabeza que yo nunca más me iba a ir en libertad. Y sabes que tenía un papel, un documento. Yo soy cristiano desde los 9 años. Y cristiano desde mentirita, porque bueno, a los 9 años recibí a Cristo y lo recibí en la iglesia de Piedras Blancas, cerca del Misionista Maroña. Y lo recibí por hambre. Yo me criaba en la calle, realmente vivía todo el día en la calle, y pasé por esa iglesia a la mañana y me llamaron, gordito, y dice, ¿querés tomar algo? Había cocoa, una olla grandota de cocoa y cantidad de bizcocho. Y digo, sí quiero, tenía un hambre. Y digo, bueno, me dice, vení, me dieron mucho bizcocho y todo, pero igual me hizo una trampita el pastor, porque me dice, ¿para qué vamos a orar? Bueno, yo no sé, era con 9 añitos, y comí, me aburrí de comer bizcocho y tomar cocoa. Y él oró mucho y me dice, ¿tenés mamá, tenés papá? Le digo, sí tengo. Le digo, mi mamá y mi padrastro, ellos trabajan mucho, mi mamá vive sola con nosotros, y bueno, ella limpia piso en 3 lados, realmente no puede estar nunca con nosotros. Pero comer, se ve que había visto lo que comí, me dice, comer. Digo, ahora está enferma, mamá está en cama y no lo pudo cocinar, y bueno, salgo y voy pidiendo y me dan algún refuerzo. Me dice, nosotros vamos a orar por tu mamá, me dijo, el pastor precioso, después lo vi hace, bueno, ahora un año. Vamos a orar por tu mamá. Digo, bueno, dice, para que ella se sane. Bueno, le digo, lo único que se me cruzaba, si se sana mi mamá comemos, porque era la única que cocinaba. Dice, oramos mucho y dice, eso sí, que tu mamá venga a darle gracias a Dios porque se va a sanar. Y lo que hablaba recién el pastor, decir, lo que uno puede confesar, yo con 9 años no iba a confesar, el pastor podía confesar que mi mamá iba a ir a la iglesia a darle gracias a Dios, sana, si iba a ir a la iglesia porque iba a estar sana. Bueno, oró mucho y a mí ni me acuerdo lo que oró, porque yo sé que después seguí comiendo mucho y me fui para mi casa. Cuando me fui para mi casa había olor a papa frita y mi mamá se había levantado. Y digo, chao mamá, le digo, ¿te levantaste? Me dice, de golpe me sentí bien, dijo ella. Mi mamá totalmente incrédula, ellos tomaban alcohol, mi mamá y mi papá, abundante. ¿Y sabe qué hizo la papa frita? Comimos y yo me desesperé, le digo, mami, tenés que ir a esa iglesia. Y me dice, ¿pero por qué? Porque vos tenés que darle gracias a alguien ahí, porque te hicieron curar, y porque si no, no voy nunca más los domingos. Chau mi bizcocho y chau mi cocoa. Vos tenés que ir, sí o sí. Y ¿sabes qué? Mi mamá fue a dar gracias, y bueno, ella hasta el día de hoy se congrega. Mi mamá y mi padrastro fueron ahí, sus vidas fueron transformadas, son 2 siervos que hace, bueno, desde esa edad, hace 37, 38 años que ellos están en la iglesia, y nunca dejaron de orar, nunca dejaron de agradecer, y con los errores y cosas que tenemos todos, son 2 personas que le están creyendo al Señor. De ahí seguí una vida bastante linda, y a los 17 años me aparté, y a los 17 años empecé como muchos cristianos a cavilar en 2 aguas. El otro día un hermano me pone un ejemplo y dice, no se puede caminar de piernas abiertas. Cuando abrí mucho la pierna para caminar, seguro que, como se dice en el barrio, te va a agarrar, o te vas a caer, o te va a caer para uno de los lados. Y yo estaba un poquito con Dios y un poquito con el mundo. Un poquito con Dios y un poquito con el diablo realmente estaba. A los 19 años aparecí en el penal de libertad, realmente hablábamos hace unos días con Lourdes y con alguien más y decía, es un lugar que yo todavía no he podido ir a compartir la palabra, todavía no he podido entrar a compartir la palabra, un lugar que ha impactado, que ha marcado mi vida. Yo me hice un sinvergüenza dentro de la cárcel, yo era un cristiano en el penal de libertad, me empecé a hacer 40.000 millones de preguntas, digo, ¿qué hago acá?
Yo era un tipo que trabajaba, hacía mucho deporte, yo hacía boxeo, trabajaba en una fábrica de plástico, ayudaba a mi papá en la feria a vender productos porcinos, e iba a la iglesia. En mi familia no había nadie con antecedentes, la mayoría eran todos policías, militares. No entendía y me hacían miles de preguntas y mi vida se iba perdiendo. Todos los días un poco más, y mi mamá que me entregaba la Biblia chiquita, los Nuevos Testamentos azules, tiene una repisa, me dice con eso. Mucho, todos los fines de semana, y lea acá, y lea acá, y lea acá. Le digo, ¿qué voy a leer, mamá? Le digo, esto es el oeste. Acá si no te levanté y peleas con alguien, le digo, chao. Te agarran leyendo la Biblia y te sacan todas las cosas. Es horrible estar en este lugar. Y sabes que me empecé a perder adentro de la cárcel y nunca, jamás yo me arrepentí. No voy a volver para atrás, pero si me hubiese arrepentido me hubiera dado una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades en tanto y en cuanto nosotros nos arrepientamos. Si nosotros vemos al apóstol Pedro, el apóstol Pedro le negó y yo creo que no hizo nada más asombroso que lo que hizo Judas, no hizo tampoco, vamos a poner un pecadómetro. Judas y Pedro hicieron cosas similares, sacando las profecías y decir, pero la diferencia es que Pedro se arrepintió. Judas sintió remordimiento, muchos cristianos tenemos culpa y remordimiento. Y Dios quiere que nosotros tengamos arrepentimiento, cambia la bocha. Cuando usted se arrepiente, Dios abre la puerta de la oportunidad. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios comienza a hacer algo en nuestra vida. Y si la hace en mi vida, la hace en mis hijos. Y si la hace en mis hijos, la va a hacer en mis nietos, y en mi mamá, y en mi papá, y en mi entorno, y en mi novia, y en su familia. Porque Dios es un Dios que no se va a quedar con chiquita. Y la palabra dice que la obra que comenzó, Dios la va a terminar. Amén. Ahora, ¿sabe que al poco tiempo me trasladaron para otra cárcel, para la cárcel de Concar, un poquito más acá, que realmente los viernes puedo ir a compartir con mis hermanos ahí? Pero en ese momento Concar no era el Concar de ahora, era feo realmente también. Y era un filtro entre una cárcel y otra. Me acuerdo que el director cuando me trasladaron me dijo, yo ya hacía 3 años que estaba, me dice, che, Amorín, dice, mirá que no, te esperamos unos días acá. Dice, vos no aguantás en aquella cárcel, porque yo peleaba todo el día, vivía peleando todo el día, me levantaba peleando con alguien y me acostaba peleando con alguien. Ganara o perdiera, yo quería pelearme con alguien. Me trajeron para ahí y cuando vi entendí que era cierto. Yo ya entré y bueno, haciendo macana, digo, chao, voy a durar poquitito en esta cárcel. Bueno, el diablo también volvió a poner una idea fantástica en mi vida, que fue fugarme de una cárcel. Y lo hice con una seguridad y entiendo de que a veces uno se mete cosas en la cabeza y yo tengo que hacer esto. A mí me pasaba con el trabajo, decir, yo tengo que elaborar más horas y le estoy quitando horas al Señor. Yo tengo que hacer más de esto y le estoy quitando horas al Señor. A veces ni siquiera del diablo, a veces nuestra mente, que pensamos que haciendo esto está bien. Y yo pensé que quería, me fugo, me voy para otro país y ahí sí voy a trabajar y me voy a portar bien. Bueno, me fugué el 12 de febrero del 92 y me fui para Argentina y nunca trabajé y nunca me porté bien tampoco y nunca fui a una iglesia. A veces venía para acá jugando y visitar a mi mamá un rato, la veía hasta en la iglesia, pero yo seguía sin arrepentirme y Dios no me iba a dar una oportunidad. Yo simplemente reconocía mis cosas, yo podía hasta acordarme cosas de la Biblia de chico, yo podía hasta orar tal vez, pero mi corazón no estaba dispuesto. Mi corazón jamás iba a impactar al corazón de Dios. Por eso nosotros vemos cuánta sinvergüenzada hizo David, y sin embargo dice que el corazón de él era semejante al de Dios. El corazón era agradable para Dios, porque las actitudes del hombre a veces son desprolijas, pero vaya a saber su corazón si está agradándole al Señor. Hoy yo entiendo de que mi corazón agrada a Cristo, entiendo que mi corazón está dispuesto para el Señor, entiendo que mi vida agrada a Cristo, y esto no es por predicar bonito, por viajar, por ir, por ponerse un traje, no, esto es por arrepentimiento. Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, así dice la palabra de Dios. ¿Sabe que en Argentina, bueno, lejos de arrepentirme y ir a la iglesia, volví a caer preso? Al poco tiempo volví a fugarme otra vez. Ya para la policía era un problema, porque donde me ponían yo me fugaba, me dieron un balazo en la cabeza, bueno, tengo la espalda, realmente un montón de cicatrices en mi cuerpo, pero Dios me estaba guardando. Yo hoy entiendo que Dios me estaba guardando. En ese momento hasta se acercaba gente, che, uruguayo, vos tenés un Dios aparte. Bueno, hoy iría a decirle, sí, tenía un Dios aparte, seguro que no era el mismo Dios de ustedes, ni el que yo creía que yo tenía. Dios me estaba guardando para algo, porque aunque yo no supiera, mi corazón le agradaba a Cristo. Y uno dice, ¿de dónde saco? Y decir, yo creo que Gedeón no sabía.
Yo creo que Gedeón, cuando estaba escondiéndose de los madianitas, cuando venía, yo creo que él no sabía que era un varón esforzado y valiente. Solo Dios sabía que Gedeón era un varón esforzado y valiente. Yo creo que hasta se habrá asombrado, habrán dicho varón esforzado y valiente, y este ni miró siquiera. Y es como si a mí en ese momento me decían: che, uruguayo, tu corazón le agrada a Cristo. ¿Qué le va a agradar, hermano? Digo, si soy un vicioso y si soy un pervertido bárbaro. Ahora saben que cuando me dieron este balazo, y bueno, yo ya caí por un montón de otros delitos y fui condenado, me condenaron a 17 años de cárcel. Cuando me condenaron a 17 años de cárcel, yo tenía un problema por todos lados. De las 88 cárceles, 88 me estaban buscando para matarme. Y quería buscar un lugar donde esconderme, tanto así que me llevaron a una cárcel y me soldaron la puerta mientras venía el camión a buscarme. La policía no quería tener más problemas y dice: mira, uruguayo, te vamos a sellar la puerta por afuera, te pasamos la comida y cuando venga el camión que te lleve. Me pusieron una medida de que ya no tenía cárcel y me paseaban en un camión. Y el otro día, cuando hablábamos en un programa de televisión, yo le decía, salvando las diferencias, y entiendo cuando el hijo pródigo dice que comía con los chanchos, la comida de los chanchos comía. Y saben que yo había llegado a un punto de que estaba siendo tratado peor que un animal. Es decir, meses sin afeitarme, meses sin bañarme, posado en los pies y en las manos y paseando en un camión para un lado y para otro porque la cárcel no me querían recibir. Y realmente yo no le digo que me arrepentí en ese momento, pero yo comenzaba a hablar con Dios. Entró un cansancio en mi vida, entró un cansancio y no de vivir, no, nunca se me ocurrió quitarme la vida. Y entiendo que eso también es parte del corazón de Dios. Y digo, pero me empecé a cansar de ser mala persona, pero no tenía una forma de volverme para atrás. Cuando miraba digo, ¿cómo me vuelvo? ¿Cómo le digo yo a las 88 cárceles que yo cambié? Si de estos negros cuando me agarran me matan seguro. Entonces hablaba con Dios y lo hablaba de una manera especial. Mis oraciones eran unas oraciones silenciosas, una persona que está encadenada y meses sin bañarse, realmente un animalito. Y sabe que mi sueño se empezó a achicar tanto en ese momento que mi sueño era estar en una cárcel. Mi único sueño que yo tenía en esos meses era que por favor me dejen entrar en una cárcel. Lo único que necesito es llegar a una cárcel. Entonces soñaba, y el otro día cuando compartíamos en la iglesia, y Dios me bendijo con llevar el mensaje ahí en Argentina, y estaba el hermano, él se fue en libertad y volvió, y ahora está en Cristo firme, gracias a Dios. Y estaba el hermano que me dio un plato de arroz graneado. Y yo le decía, digo, alguien me preguntó un día, y estábamos con mi pastor, con Marcelo, che, dice, ¿cómo alguien le puede llevar el evangelio a una persona así, en esas condiciones, realmente violento y drogado? Y el amor de Cristo impactó mi vida. Y no fue una prédica bonita, no fue un sermón excelente, fue un plato de arroz graneado y un abrazo. Y el otro día lo encontré al hermano y él no sabía que yo me acordaba. Le digo, Ariel, me estamos sacando una foto dentro del pabellón. Dice, dice, yo me acuerdo de vos. Le digo, yo me acuerdo de vos, me acuerdo del arroz. Entré y me acuerdo que me llevaron, bueno, me habían torturado en una cárcel en Junín. Y vinieron, no sé cómo, me llamaron a la mañana, fulano de tal, yo tenía otros nombres, apócrifos, falsos. Y me llamaron, me dice, te llama la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Tortura. Y pues yo no llamé a nadie, directamente no teníamos teléfono. Y dice, alguien llamó. Nunca supe quién y cómo y cuándo llamó, realmente en ese lugar lo menos que había era teléfono. Así que fui, caminé para hacia adelante y cuando voy, vino unos oficiales con muchas cosas en los hombros, de su grado. Me dice, che, dice, no los mandé preso. Digo, yo no llamé a nadie, digo, no sé para qué me llama. Digo, yo nunca los mandaría preso porque no, yo sé que me voy a quedar a vivir acá. Yo tengo 17 años para estar acá con ustedes. Si los mando, voy a cobrar los 17 años. Así que fui hasta la oficina y cada uno de los policías me decía que no los mande preso. Y bueno, vaya a saber, llegué y sabía que tenían tanta autoridad esta gente entre los derechos humanos interamericanos. Y echaron a los policías, déjenos solo con él. Tenían una computadora, armaron ahí, me dejaron una oficina solo, me dice, ¿te pegaron? ¿Te pegaron? Le digo, no. Y después no está golpeado, le digo, no, lo más mínimo, venía todo rengo, todo chuleco. Me dice, pero no te hicieron nada acá, le digo, no, me tratan bárbaro, yo estoy bien y estoy de paso, si más de 6 meses yo no puedo estar. Demasiado que estoy en una cárcel para mí, digo, si me llegan a sacar de acá y me ponen de vuelta en un camión, me muero. Y me dice, dejando ver, le digo, no, y le expliqué, ¿sabes que me puse a llorar? Y le expliqué, digo, yo no puedo mandar los presos, yo vivo acá. Y sabe que cerró la computadora del mayor, cuando lo vieron un día, yo creo que hasta cristiano ese.
Dice, Nelo, dice, nosotros no vamos a anotar nada, nosotros no vamos a firmar nada, ningún papel, no va a quedar asentado como hiciste una denuncia, no vas a hacer denuncia, pero déjanos ver tu cuerpo. Bueno, me levanté un poco y ellos saben, no tenía herida visible, pero ellos sabían cómo estaba yo totalmente torturado. Bueno, se puso como loco el viejito, dice, mira, no vas a denunciar nada, pero ya te vas al hospital de la casa, y llamó, habló con hizo un revuelo con el celular, y digo, uy, Dios santo. Bueno, me llevaron al hospital de la casa y la jueza decretó que me cambiaran de cárcel. Y yo le explicaba, digo, doctora, es la primera cárcel que me recibe, y usted ahora me cambia, ninguna cárcel me va a recibir, me echan. Llega el camión, le dan la lista, cuando ven mi nombre me echan. Como mucho puedo estar una noche ahí en el calabozo, yo me quiero quedar ahí. Bueno, la jueza decretó que no, y el director me dijo, gracias por no me mandaste preso, te voy a llevar a la cárcel de La Plata, me dijo, que es la que fuimos el domingo. Digo, esa cárcel ni soñada, esa sí que no me recibe. Digo, no, ahí habían 700 cristianos, no me van a recibir en la prisión, pero con muchos cristianos. Dice, pero te llevamos ahora a la noche. Bueno, llegamos un sábado de noche. Llegamos sábado de noche y vino el director, que no estaba los sábados de noche, y vino un jefe de penajotación, se llama. Y sabe que vino, me miró, me dice, Nelo, ya sabes, ¿no? Digo, no sé nada, dice, acá no te queremos. Digo, no sé para qué me trajeron, loco. Digo, ya sé que usted no me quiere. Dice, te quedas acá y el miércoles hay un camión para el sur, 5.000 kilómetros a Río Gallego, y te llevamos para allá. Y se fue, no moleste. Digo, bueno, si igual me van a venir a pedir, algún amigo me va a venir a pedir, y voy a ir a la corrección con él. Dice, que te venga a pedir, se va con vos. Lo echamos con vos. Que te venga a pedir, que se haga pasar por amigo tuyo, se va con vos. Digo, bueno, me quedé un rato, y sabe que cuando se iba, le dije al policía, le digo, llámamelo. Y él me ofreció que si quería ir a la iglesia. ¿Quería ir a la iglesia? Le digo, no quiero hacer a la iglesia, hermano. Digo, no. Y dice, pero ¿por qué no va hasta el miércoles? Y saben que en mi cabeza lo único que se me cruzó, muchos cristianos se nos cruza el beneficio a veces. Muchas veces venimos por el milagro, muchos han ido por los panes y los peces, muchos venimos porque necesito esto y aquello, y después nos olvidamos realmente. Y yo no fui la excepción. Chico, me voy a la iglesia, como, me baño, hablo con mi familia, tal vez me vengan a visitar el fin de semana, digo, mil cosas lindas. Y bueno, me lo llamó, vino y digo, voy a la iglesia, La iglesia era un sector de la cárcel donde viven todos cristianos. En la cárcel tiene 1.500 y son 700 hermanos que viven juntos. Digo, me voy para ahí. Me dice, cabeza, si llega a molestar a uno de tus hermanitos, volás ahora, no el miércoles. No molesta a nadie. Y llegué, y saben que me recibió el Daniel, que lo vi el otro día. Y lo único que hizo, me miró, y los hermanos estaban ya comentando entre ellos, mirá que esto y algunos con miedo, algunos hermanos, algunos siervos también. Pero este me dijo, dice, ¿querés un plato de arroz? Fue una caricia para mí. Digo, me senté, hermano, le comí la olla de arroz, este gordito, le comí todo, y vino el pastor y solamente me abrazó. Bueno, y me preguntó qué era lo que yo quería, y yo le dije que quería descansar. Lo único que le dije, digo, mira, estoy cansadísimo, vengo agotado, no solo de los viajes, vengo agotado en mi vida, pero no encuentro un lugar. Y yo tengo que estar todo, 17 años es una vida para mí. Y sabe que me quedé y él me propuso, dice, mira, mañana culto, mañana domingo culto. Y después yo no estoy ni ahí con Dios. Digo, vine a descansar, yo necesito descansar, no arrepentirme, yo no necesito arrepentirme, solamente descansar. Y me dice, no, el domingo va a ser así. Digo, ¿pero qué, obligado? Me dice, sí, el domingo va obligado a la iglesia. Bueno, yo fui a la iglesia, y saben que éramos de los 700, yo estaba sentado como de 500. Y saben que hablaba el hermano José Pablo, que un copastor precioso, y me hablaba de arrepentimiento, y me hablaba de salvación, y me hacía con el dedo, y el dedo me pinchaba. Y digo, che, Ariel, el que me había dado el plato de arroz, este gordo me ve de allá, le digo, es mucho, si ya me cayó de allá, a 600, le digo, este gordo me ve. Y dice, no te ve. Digo, pero me está hablando, me está mirando. Este era una carne, me dice, no te veo, uruguayo. Si ves que si te das cuenta que te ves, inclinate más, me dice, ¿viste? Sí, ya no era que me arrepienta, me escondo un poco más. Y el otro día se acordaba y se reía. Digo, me hiciste esconder de Dios, porque Dios me estaba hablando. Pero nosotros nunca nos vamos a poder esconder de Dios. Y Dios realmente habló en mi vida, y yo sabía que igual me iba el miércoles, esto ya era domingo. Y el pastor me llamó después del culto y me propuso y dice, ¿querés quedarte? Y digo, sí. Digo, tenía una habitación para mí, la celda era un palacio para mí. Yo tenía una habitación, mi familia me iba a venir a ver el lunes, después de un montón de tiempo. Me dice, mira, hay un seminario bíblico de fe, que acá está Héctor Ley, que creo, allá estaba Milton Pope, que se apartó con el Señor. Y si va a vengar algunos,
Digo, yo no tengo Biblia, digo, no quiero saber nada con Dios, no tengo Biblia, porque era un seminario bíblico, le digo. Me dice, bueno, pero miralo desde este lado, me dice el pastor. Yo tengo que hacer una lista con los 10 que van a hacer el seminario, y eso no lo pueden mover de la cárcel. Yo a las martes y jueves a las 2 de la tarde, 2:30 era. Yo a las 2 estaba afeitado, bañado, me llevé una Biblia, tenía esta Biblia, que me decía un Apocalipsis y arrancaba del principio, así, todo el día sentado en la Biblia. Y vino un pastor amigo, Mario, y dice, uruguayo, qué bien que estás acá. Digo, sí, digo, no me sacan más, lo único que me importaba, que no me sacan más, todavía no me arrepentía. Y sabe que me dijo, dice, vos vas a ser el mejor promedio del seminario. Vos vas a ser pastor uruguayo. Tomátela, gordo, le digo, yo estoy acá, le digo, soy pastor, me habla vos, le digo, no, lo único que quiero salir, tenía un odio con un montón de gente, odio, solamente odio, quería salir. Es por eso cada vez que me jugaba era para poder hacer alguna maldad de esa. Y sabe que fui el mejor promedio del seminario, y hoy soy pastor. Dios lo que empieza en nosotros lo termina. ¿Sabe que viví en ese lugar? Bueno, y armamos un lugar de santidad dentro de la iglesia, eran 7 pabellones de más o menos 90 y pico de personas cada uno, y armamos uno para vivir solamente en santidad. Usted puede vivir en santidad en cante, pero lo que era acá era vivir que se vea la santidad. La santidad tiene que fluir. Y no es porque usted diga, oye, pero me mentiste, vos no vivís en santidad, sí, eres mentiroso, arrepiente y usted vive en santidad. No vivo haciendo lo mismo, no vivo haciendo un mentiroso. Ahora vivimos en ese lugar y teníamos entre 19 y 20 horas de servicio para el Señor. Hacíamos competencia de callos, a ver quién tenía más callos en la rodilla. Esa era nuestra vida durante años. Y saben que yo sentía, y bueno, realmente pude renunciar a todo, pude arrepentirme, pude sentir el poder de Dios. Una cosa es hablarlo, una cosa es sentirlo. Una cosa es ver el milagro y otra cosa es vivir el milagro. Una cosa es soñar, otra cosa es vivir el sueño. Una cosa es hablar de un Dios de prosperidad y otra cosa es vivir en prosperidad de Dios. Ahora, cuando empecé a vivir todo eso, me llaman para un juicio. Me dice, Morín, Díaz y cuántos apellidos yo tenía. Me dice, te llaman para un juicio en Loma de Zamora, en el sur de Buenos Aires. Te van a hacer un juicio oral y público, y dice, mirá qué bueno, y digo, chao, qué bueno. Y bueno, y yo sabía que era Dios moviendo su mano. Yo sabía que 17 años para Dios no era nada, pedirle a Dios que saque 17 años no era nada, yo ya llevaba unos cuantos años. Y bueno, saludé a Alberto, que era el hermano de Evangelista, y hicimos una despedida preciosa, sentí el amor de la iglesia despidiéndome. Regalé todas mis cosas hasta lo último porque entendía, y lo tomé mi sábana y acordate de lo que vivimos cuando nos pusimos estas camisetas y esto. Bueno, era un gozo tremendo y me fui a ese juicio precioso, el juicio oral y público, los jueces sentados, los fiscales, los abogados acá, la gente que me decía muchas cosas feas acá atrás, como policía, muchas amenazas, insultos. Y yo sabía que Dios me iba a abrir la puerta para irme en libertad. Yo sabía que yo había orado, que yo había vivido en santidad, yo sabía que yo había impactado el corazón de Dios. Bueno, me condenaron a prisión perpetua. No, chao, no acordé nada. Ahora que leí Ezequiel me acuerdo, este estaba enfermo y vino alguien de parte de Dios a decirle, bueno, no solamente enfermo, sino que te va a morir. Yo estaba condenado a 17 años y me llamaron, y en el nombre de Jesús fui yo, y me condenaron a prisión perpetua. Y sabe que cuando iba para atrás no solo iba pensando en que me devuelvan mis toallas, mis sábanas, mi ropa, sino que estaba pensando en irme de la iglesia. Digo, yo no, ahora sí, 17 años yo hacía número, digo, bueno, a los 40 estoy en la calle. Pero ya prisión perpetua yo no podía vivir toda mi vida aplaudiendo para el Señor. Toda mi vida de rodillas, toda mi vida orando. Yo sabía que yo no iba a poder vivir toda mi vida así. Yo sabía de que no estaba dispuesto. Y tal vez Dios a través de ese papel que me dieron con muchos sellos y firmó Servini de Cubría, yo salví de cuantos jueces diciendo que yo era persona no grata para ese país y que me condenaban a un número, a una letra, no a un número. Con un número ponerle me iba a ir con la mitad de la pena, con una letra no te va nunca. Digo, chao, yo no voy a vivir toda mi vida para Cristo. Y eso era como declarar que yo no quería dar mi vida a Cristo. Decir que usted no quiere vivir toda su vida adorando a Cristo dentro o fuera de una cárcel. Si nosotros vemos en Apocalipsis 1, dice que Juan estaba en la isla de Patmos, preso, lleno del Espíritu. Este estaba preso, lleno del Espíritu. Yo estaba lleno del Espíritu, pero ya quería irme a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho como yo quería. Y sabe que volví, llegamos, el camión llegó como a las 3 de la mañana, estaban todos durmiendo, los gurises, me fui para mi habitación. Y bueno, digo, no sé si despertarlo y decirle que me voy de la iglesia.
oírme directamente. Y sabe que a las 6 y pico me tiré de la cama, me puse a orar, y recién que escuchaba de ayuno, yo fui a orar, a ayunar, y no solamente voy a orar y ayunar. Me levanté, lo desperté a todos, éramos 90, digo, loco, vamos a ayunar, vamos a orar de rodillas en el pabellón y vamos a ayunar. Digo, y nunca más, desde ese momento, ¿saben que tuve? Parecería como que me hubiera venido adjunto el papel que decía prisión perpetua y el papel del gozo. Yo realmente empecé a tener gozo en el Señor. Realmente Dios me hizo unos regalos preciosos en el Espíritu, realmente Dios ministró mi vida, realmente empecé a pedirle hasta plata, llegué a pedirle al Señor, decir, me llamaron para decirme que mi hijita tenía un problema y que se necesita, eran como $1000, $900 y pico. Estaba 1 a 1 el dólar y el peso argentino. Digo, chao, $1000 era lo único que pedí, me imposible. Pero empecé a entender la palabra. La Biblia dice que habrá algo imposible para Dios. Digo, entonces vamos a ayunar. Era el loco ayuno. Además, recién escuchaba del 1 de enero y yo quiero hacer esos 21 días de ayuno también. Y quiero venir cuando hagan la fiesta, el 4. Es necesario que los cristianos nos metamos realmente en el río. Es necesario que nosotros invirtamos nuestra vida para Cristo. Yo quiero, este año, miren, termina el año, el mejor año de mi vida. Sin duda, un año que lo único que puedo contarles son cosas buenas. Nunca en mi vida me han pasado tantas cosas buenas como este año. Pero ¿sabe cuándo me empezaron a pasar? Ahora, estos últimos días. Si bien tenía como que perspectivas, si bien tenía como que ya voy por acá y en esto voy bien, pero Dios todavía no me había mostrado, porque yo todavía no le había metido la patita al río. Yo sé que el río se abre, pero Dios quiere que nos mostremos el piecito. Necesario es que cada uno de los que quieren un milagro avance en el milagro. Es necesario que si usted quiere que el río se abra, Dios le va a decir, yo te lo voy a abrir, pero mojaste el pie, metete con fe al río y empecé a caminar confiando que se va a abrir. Y así empecé a vivir mi vida y me vine para Uruguay ahora en enero y realmente, bueno, me había sacado toda mi documentación. Estuve al frente de un centro de rehabilitación en Argentina, estuve, bueno, dando unos talleres preciosos sobre Ujieres. Y me vine en enero, decidí venirme a vivir acá, vivo con mi mamá, en la casa de mi mamá. Y saben que me vine en enero, bueno, ni medio trabajo, y no había trabajo, no había. Yo para mí no tenía, con 46 años, sin profesión, sin oficio, ir a buscar un trabajo, chao, tenía que estar pasado de fe. Y orábamos con mi mamá y en la mesa, y siempre cuento de que estábamos orando y dando gracias al Señor por el trabajo. Realmente agradecido al Señor por el trabajo que me dio acá en Uruguay. Lo único que tenía hasta ese momento un crédito que saqué en pronto, que me lo sacó otra persona y no tenía trabajo. Pero yo le empecé a dar gracias al Señor por mi trabajo, pero no de la boca para afuera. Yo me metía y ya quería comprar un auto, yo me estaba metiendo hasta en gota, sabiendo de que yo ya tengo el trabajo, en estos días vendrá, no sé cuándo. Y no vino en esos días. Estábamos orando cuando me llamó Diego Rivero, un pastor acá de Casa de Dios, y me dijo, che, Sergio, me dice, tenés algo que hacer a la tarde. Y yo lo único que tenía que hacer era ir a compartir la palabra en la iglesia de Cordón, de Alexis Medina. Digo, no, digo, la tarde no, ¿por qué te precisas? Si podés venir a firmar un contrato de trabajo acá al centro, volé hasta el centro, firmé un contrato, 3 días de trabajo por semana nada más, hablando muy bien, y predico la palabra y oro, y estamos entre hermanos cristianos en ese trabajo. A la semana, a los 10 días me dieron otro trabajo igual en un centro de rehabilitación, donde soy operador terapéutico en adicciones, hice el curso, un diplomado, para tener el diploma, y también hablo mucho de Dios, y ahí me han recibido como un pastor. Alguien le preguntaba ayer, adelante de la directora, me preguntaba, che, Morín, dice, ¿alguna vez estuviste cerca de la muerte? Digo, mira, yo estuve realmente en el horno, una vez por sobredosis, y latido, otra vez con el balazo en la cabeza, y de ahí en más. Digo, pero bueno, les hablo siempre que Dios me guardó, que Dios tiene propósito, que la Biblia dice en el Salmo 138:8, Jehová va a cumplir su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Biblia. Y sabe que esta gente me recibió porque dice, qué bueno, dice, porque vos tenés las condiciones, conocer adicciones y sos pastor. Te tomamos también 3 días más y me pagan otro sueldo similar al que tengo allá. Y los jueves tengo espacio para servir en la cárcel y los domingos tengo todo el domingo para congregarme, para hacer las cosas para el Señor, para estar con mi familia y mi novia. Dios ha preparado una vida realmente impactante en mí. Realmente todo lo que he vivido antes, la Biblia enseña de que todo lo que de repente sembré con tantas lágrimas, hoy lo estoy cosechando y no paro de reírme y de gozarme y de andar con mis hermanos, porque Dios hace realmente el milagro. Amén. Ahora,
Yo quiero hablarle de este Dios que estamos hablando, y este Dios de oportunidades. Yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas 23, versículo 26. Y dice así la palabra de Dios: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora fíjese que estamos en esta fecha en que cuántas personas celebran el nacimiento del niñito Jesús o no, y si nació en esta fecha y no nació. Lo importante es que Cristo nació en nuestras vidas, que Cristo nació en nuestros corazones. Pero habla de que Cristo tenía que llevar una cruz, y Dios tenía a alguien preparado. Dios, en todo esto que nosotros vemos, siempre tuvo a alguien preparado, y alguien que vaya a saber, tal vez hubieran metido a uno de los 12 para que ayude a llevar la cruz, pero no, estaba Simón de Cirene. Tal vez hubieran metido a uno de los 12 para que recupere el cuerpo ante Pilato, pero no, estaba José de Arimatea. Dios siempre tiene a alguien que parece un agente secreto, está escondido. Tal vez Dios tenga un profeta ahí sentado y todavía usted no sepa. Tal vez Dios tenga un maestro de la palabra ahí sentado y usted no sepa. Dios sí lo tiene, Dios sí lo tiene. Cuando este hermano José Pavlovsky predicaba y hablaba de esto y lo otro, y hablaba de que hay pastores sentados, miren, ni siquiera me rozó por la oreja esa palabra, porque yo no sentía que Dios tenía ahí todo drogado en una silla de una iglesia en la cárcel a un pastor que le iba a servir. Acá tenía Simón de Cirene, y sabe que para llevar nuestra cruz el Señor nos ha provisto también de un Simón de Cirene que se llama el Espíritu Santo. Dios nos va a permitir que usted lleve una carga que usted no pueda con ella, sino que el Espíritu le va a ayudar. En su problema, el Espíritu le va a ayudar. En su situación, el Espíritu le va a ayudar. Hay un Simón de Cirene dentro nuestro que nos ayuda a llevar la carga. Y a veces oramos, y como ese pasaje bíblico que dice de que veo la lluvia, pero yo no veo nada, le decía el otro, pero fíjate que yo la oigo a la lluvia, pero yo sigo sin ver nada, es chiquita, es como la palma de una mano la nube que yo veo, le decía. Y a veces nosotros oramos por alguien, y oramos por alguien que está enfermo y parece que está peor. Y oramos por alguien que empezó a drogarse y parece que se droga más. Y oramos por alguien que parece que se va a perder y termina preso como terminé yo. Y oramos porque se convierta a alguien y cada vez está peor, vaya a saber en dónde está metido. Pero tal vez sea la nube tan chiquita que usted no la ve, pero siempre va a haber un siervo que le diga, como recién le dijo el pastor a la hermana ya: tu esposo también va a venir. Amén. Y tal vez ella todavía ni veía la lluvia, ni veía la nube, ni la palmita de la mano, tal vez no veía nada, pero siempre va a haber un siervo que va a declarar y una sierva que va a creer. Cuando Dios habla a través de los siervos, la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios habla a través de los siervos, el otro siervo cree y el milagro está hecho. Es cuestión de creer, y Dios le va a dar posibilidades y oportunidades. Ahora, dice de que no solamente lo iba llevando alguien, y yo el otro día compartía sobre José de Arimatea y decía: ¿quién era José de Arimatea? Pero era alguien que tenía autoridad, era alguien que en lo social y en lo económico estaba bien, que podía ir a hablar de Che y vos con Pilato. Dijo: me llevo el cuerpo. Y yo digo, José de Arimatea también tenía algo que él había comprado, y yo creo que él ni sabía para qué iba a ser usado. Digo, ¿cuántas cosas compramos nosotros este año? Y yo digo, no sé, vivo comprando cosas. Y el otro día me fui a Argentina a ver a mi hijo, y bueno, nos acariciábamos, él tiene 18 años, y papi fui a un encuentro, me dijo, mucho no me gustó. ¿Por qué? Porque me preguntaron muchas cosas, me volvieron loco con eso, pero anoche hablábamos y nos mandamos mensajes, y me dijo, te prometo que voy a ir a este otro encuentro también, y me va a gustar, me dijo. Y sabes que yo no le tuve que decir que declare que le va a gustar. Él me dijo, papi, me va a gustar, voy a ir por vos, me dijo.
importa por quién vaya, lo que me importa es que vaya. Él cree que va por mí, pero Dios lo está llevando a él a través del Espíritu. Y sabe que me sacaba el reloj y le decía, ¿te acordás cuando era chico te prometí el reloj en una visita en una cárcel? Nunca me lo diste, papi, me dice. Eras chico. Él era chico para que yo le diera ese reloj. Y el reloj también era valioso, y él se lo acordaba, y ¿te acordás que decía, y era rojo, y tenía así, y era deportivo, y se movía? Yo tenía el regalo para mi hijo, pero mi hijo todavía no estaba preparado para tener un reloj tan valioso. Dios sí tiene un regalo para tu vida, pero es necesario que vos te prepares para que Dios pueda darte el regalo que tiene para vos. ¿Sabes que de cada situación que vivo todos los días aprendo algo? Siempre aprendo algo de cualquier persona. Aprendo algo de cualquier situación, y cuando le saqué el reloj y se lo di, después entendí que estaba en casa orando y digo, Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando le dio con los pancitos y los pececitos a más de 5.000 personas, él primero le dijo que se preparen en tandas de 50 y de 100. Es necesario prepararse. ¿Sabés que yo salí y lo primero que me saqué fue la cédula, la credencial, porque en mi vida había votado? El otro día alguien me decía, ¿quién votaba esto, aquello? Y yo, mirá, yo lo que quiero es votar. En mi vida voté, no sé ni cómo es, con 46 años, estaba desesperado. Era el único, mirá que no obligación. Yo quería ir, me mojé, se me quedó el auto, me pasaron mis cosas, pero yo estaba emitiendo mi voto, era mi primer vez. Pero también me saqué la libreta de conducir auto. Y no tenía trabajo, cuanto menos a veces me tenía plata para ir en un ómnibus para un lado y para otro. Realmente la iglesia me ha mimado, me ha consentido. Amo la iglesia de Cristo, realmente es mi hermano. La iglesia me ha bendecido de una manera tremenda, y no solamente en lo económico, que también. La iglesia me ha mimado, la iglesia me ha aguantado, la iglesia me ha levantado los brazos, pero cuando yo ni enterado estaba que estaban caídos mis brazos. Y sabes de que me saqué la libreta, y después que la tenía en casa porque me desesperé, quería ya sacarme la libreta. Mi padre tiene una camioneta del año 49, de cómo manejar un tren. Y me dice, la sacá, y Neto, ¿te animás? Digo, qué sé yo, fui, el hombre que iba al lado mío se dio cuenta que no íbamos a estacionar jamás, le ponen para autos normales para estacionar. Esto es un tractor, esto así. Y le di una, y en 3 veces quería, y lo miré y digo, escuchá, vos la metés en 3 veces, metés la bola. Digo, no entra esto en 3 veces, amigo, no entra. Bueno, le di, y yo no le vamos a decir que fue Dios, pero entró. Bueno, me dio la libreta, y cuando llegué a mi casa digo, ¿para qué? ¿A qué quiero una libreta? Digo, no, si lo que tengo que tener es un laburo. Pero Dios me bendijo con un auto este año también. Y tengo las cosas que yo me preparé, Dios me las está dando. Todas las cosas en las cuales yo me fui preparando y fui creciendo y fui esperando, Dios me fue dando una a una cada una de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios las quiere usar. Y nosotros tenemos hijos, y uno dice, qué bueno y qué lindo mis hijos, y le dice yo, no, le dice te la mamá, no, le dice yo el papá. Dios nos presta esos hijos porque también tiene algo para hacer con esos hijos. Todo lo que usted tenga, Dios lo tiene para usarlo Él. Es de Él. Su vida y las cosas que tiene a su alrededor, Dios las quiere usar. Sus hijos, Dios los quiere usar. Y es bueno que usted entienda entonces que cuando estamos criando a un niño y le estamos llevando una mamadera, y la Biblia dice que si le damos un vaso de agua a un profeta, tenemos recompensa de profeta. Cuanto más si le damos una mamadera con leche. Y nosotros estamos criando siervos de Dios. Dios nos bendijo en que nosotros podamos estar honrando a niños que van a adorarle al Señor. Amén. Ahora José de Arimatea también había comprado algo, ¿se acuerdan? ¿Y qué había comprado José de Arimatea? Una tumba, y compró una tumba para usarla. Seguramente, vaya a saber quién, su suegra, habrá pensado en su suegra, vaya a saber quién. Seguramente que alguien iba a pasar por ahí, o él mismo, en alguien pensó, o en la familia, porque era gente de dinero. Pero Dios ya tenía un propósito aún con esa tumba. Dios no iba a estar como un miserable tirado por ahí en una cueva. Dios iba a estar también metido en un lugar de honra. Ante los ojos de los hombres, Dios también iba a tener una buena sábana envuelto, iba a estar bien preparado y perfumado, y también pronto para resucitar desde un lugar de honra. Ahora, mire lo que dice el versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes,
y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora mire de qué. Y cuando leo sobre estos malhechores, y yo digo, la familia de ellos también tal vez esté mirando ahí. Digo, así como estaba María, ¿no?, la mamá de Jesús, así también estarían la mamá de estos, o las mujeres, o los hijos. Vaya a saber quién estaría mirando. Y vaya a saber quién oró por alguno de ellos. Vaya a saber lo que pasa en esas cabezas. Mire, cuando me dieron el balazo en mi cabeza, lo primero que hice, bueno, después ir al médico, obvio, y el médico me decía: che, pero con un calibre 40 te tenía que haber matado. Bueno, pero no me mató, jurame, no me mató. Y si te tenía que haber arrancado la cara, no me arrancó. Se llamaba el dueño de la clínica, y él estaba para eso, para cuando nos pasaba algo así, él nos atendía. Y sabe que cuando me emparchó todo así, me hizo unos moños, me puso unos hisopos que me atravesaban, y me vine para Uruguay, me vine para la casa de mi mamá ahí en Colón. Digo: mamá, necesito ir a la iglesia. Y ella me dijo: y si no te alcanza para nada ir a la iglesia. Y en síntesis me dijo una verdad más fea, la verdad que me dijo. Y yo digo: capaz que ir a la iglesia, porque era corte espiritual lo que quería hacer. Yo ir a la iglesia, si vos no te arrepentís, está bueno el lugar, está lindo, es hermoso este lugar, realmente es hermoso este lugar. Pero este lugar es para arrepentirse. Este lugar es para ponerse a cuenta, este lugar es para dejar que Dios lo transforme. Ahora, si yo entraba a la iglesia con el parche y a lo que quería entrar a decirle que sí le voy a servir al Señor. Mamá, le digo, me voy a dedicar a Dios. Si Dios me cura de esto, me voy a dedicar al Señor. Bueno, mire, esto fue un jueves, y el lunes me estaban llamando, yo era sicario, yo mataba a personas por plata, y me estaban llamando del extranjero porque había un trabajo, entre comillas le decían ellos. Bueno, y yo fui con el parche en la cabeza y seguí con lo mismo. Un mentiroso bárbaro, una persona que quería transar con Dios. Si Dios me saca de esto, Dios sí me sacó de eso, pero no para que yo anduviera haciendo lo que hacía. Dios me sacó de eso porque sabía que algún día yo me iba a arrepentir. Nosotros hemos sido predestinados, dice la palabra. La Biblia dice que el Señor no ha perdido ninguno. Dios no me había perdido, el que estaba perdido era yo sin rumbo. Pero era necesario que yo me vuelva a Cristo. Era necesario que yo me arrepienta. Y yo miraba a estos dos malhechores que estaban, dice que a los costados del Señor. Y digo, ¿cuántas similitudes hay con la iglesia si nosotros tuviéramos esa cruz en este lugar y al mismo Jesús? Digo, qué difícil sería. Nosotros tenemos un Dios de milagro. Amén. 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 Ahora, yo digo, qué difícil creer en ese Dios que estos estaban viendo. Es decir, creer en alguien que estaba totalmente, pero desastrosamente torturado, maltratado, vituperado. Y la Biblia, creo que a grandes rasgos nos dice lo que padeció el Señor. Digo, qué difícil se hace en ese Dios que no es un Dios de milagro a golpe de vista para estos dos malhechores. Si no lo veo yo, cuando lo vea subir un poquito para el cielo, ahí le voy a creer. Porque lo mismo que decían acá, si salvó a otro, que se salve a sí mismo. Digo, qué difícil que se hace a veces cuando las papas queman poderle creer al Señor. Amén. Qué lejos que se ve el Señor a veces en ciertas situaciones. Yo no sé si a usted le pasa o a veces nos pasa y no queremos hacernos cargo. Me ha pasado de estar orando y decir, y estamos todos reunidos orando, y era en la rueda, y vivíamos en un lugar de santidad, y vos que le estás pidiendo esto, y vos, y sabe que entre ellos contaban, el Señor me habló, decía uno, y el otro, no sabes cómo el Señor me bautizó en su espíritu, y el otro, le pedí a Dios y lo hizo, y me llegó a mí, y vos uruguayo, digo, yo hermano, digo, no, vengo orando y ayunando y vivo de rodillas y no siento nada. Parecería como que le hablo al aire, parezco un loco a veces. Quiero que aunque sea me tire con un ladrillo, o sea, algo necesito de parte de Dios, porque no sentía nada. Entendí que nosotros no estábamos para sentir nada. Los cristianos quieren sentir y después criticamos y hablamos de Tomás. Y nosotros, él quería ver, nosotros queremos sentir. Y la Biblia no dice que usted va a ver ni va a sentir nada. La Biblia dice que usted va a recibir. Amén. La Biblia dice que nosotros, que si sabemos darle buena dádiva a nuestros hijos, aún siendo malos, más el Señor nos dará a nosotros su espíritu si se lo pedimos. De eso se trata. Lo primero que tenemos que pedirle al Señor ante una situación es su espíritu. Como en la boda de Caná, decir, bueno, están las bodas, pero hay un invitado especial sentado ahí. Jesús estaba sentado ahí. Amén. Entonces estaban esperando un milagro y de repente a María, y era Él. Hagan todo lo que Él les dice y el milagro se va a hacer.
¿Entiende? Ahora nosotros a veces en ciertas situaciones simplemente oramos y dice, así sea económico, de salud, de lo que sea, invita al Espíritu a que participe en esa situación. Y hay un familiar apartado, invita al Espíritu a su casa, Él va a hacer el milagro. El Espíritu Santo es el que va a hacer el milagro en cada uno de nosotros. Ahora digo, estos malhechores dicen que si esta fuera la cruz y uno estaba a la derecha y uno a la izquierda, los dos tenían la misma distancia y al mismo Dios. O sea que los dos tuvieron la oportunidad de orar. Amén. Ahora, los dos oraron, porque oraron.